Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este módulo 11 de la maestría en Ciencias de la Enfermería. En esta ocasión vamos a ver el tema de problemas psicológicos frecuentes en este bloque número 3. Bien, dentro de los temas, como bien habíamos comentado, vamos a ver los temas de ansiedad, depresión, estrés, fobias, distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos. Iniciaremos con ansiedad. La ansiedad es un trastorno en los cuales se derivan diversos también trastornos que van asociados a un estado emocional, fisiológico también y mental que nos hace tener ciertas características cada uno de estos. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad social es una fuerte sensación de tensión o nerviosismo en situaciones sociales. El trastorno de pánico se va a manifestar con una sensación súbita de miedo y pavor intenso que sucede sin ninguna causa conocida, como ataque de pánico. El más conocido como el trastorno de ansiedad generalizada es una sensación diaria de mucha preocupación y ansiedad todos los días que dura al menos 6 meses. El trastorno obsesivo compulsivo, que son pensamientos frecuentes, a menudo perturbadores, que pueden provocar conductas llamadas compulsiones y que aparentemente no se pueden detener ni controlar. Ejemplo de ello son los miedos a los miedo a los gérmenes. El trastorno por estrés postraumático, que bueno, pues son recuerdos vividos y atemorizantes, así como pesadillas de un evento traumático. Y fobias, que es el temor extremo a cosas o situaciones que presentan muy poco o ningún peligro real. Hay que considerar también que en la en todos los trastornos en el área de salud mental nos basamos en dos guías, específicamente llamándolo así. Uno es el Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales, que es el DCM, y el CIE-10. Entonces, vamos a comentar seguramente a lo largo del bloque estos digamos, términos en los cuales pues ya sabrán que nos estamos enfocando a lo que es el manual de diagnóstico. Están los síntomas físicos, que son los vegetativos, que es la sudoración, sequedad de boca, mareos, inestabilidad, que son los síntomas físicos que se llegan a manifestar. Neuromusculares, que es el temblor, tensión muscular, cefaleas, parestesias. Hablando de la cuestión cardiovascular, existen y sienten palpitaciones, taquicardia, dolor precordial, respiratorio, disnea, digestivos, náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofobia y meteorismo. También genitourinarios, que tiene que ver con la micción, frecuentes problemas en la esfera sexual, y los síntomas psíquicos, que tienen que ver con la preocupación, la aprensión, la sensación de agobio, miedo a perder el control, a volverse loco o sensación de muerte inminente. También dentro de los síntomas psíquicos hay dificultad de concentración, quejas de pérdidas de memoria, irritabilidad, inquietud, desasosiego, conductas de evitación, inhibición o bloqueo psicomotor, obsesiones o compulsiones. Y bien, los tipos de trastornos de ansiedad, como bien comentábamos, se van a manifestar por el trastorno de ansiedad generalizada, el mutismo selectivo, ya sea que pierde el habla por un momento, por cierto periodo, y es selectivo. El trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, como la fobia social, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad por separación y trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Hablando de la depresión, este es el término que se utiliza especialmente para referirse a cualquiera de los trastornos depresivos, y en la quinta edición del DSM se clasifican algunos tipos de trastornos según los síntomas específicos, como es el trastorno depresivo mayor, que a menudo denominado depresión, el trastorno depresivo persistente, que es la distimia, y otro trastorno depresivo especificado o no especificado, u otros son clasificados por la etiología, como el trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo debido a otra enfermedad o trastorno depresivo inducido por sustancias o fármacos. Y bueno, también comentarles que la depresión es una grave enfermedad que cursa con una pérdida del ánimo, llanto incontrolado, ideación de rutina,
ideación de ruina, pérdida de interés y en alguna ocasión pensamientos suicidas. Estos son una parte de los síntomas variados que acompañan a los estados depresivos y bueno, que donde la depresión es a la psicopatología lo que el catarro a la medicina. Y nos afecta a todos, pero en mayor medida a las mujeres. La proporción es de 3 mujeres por cada hombre y aunque la mayor incidencia de suicidios consumados corresponden a los varones, la prevalencia es mayor en mujeres casadas que en solteras, por ejemplo. Y se ha demostrado que las mujeres reaccionan en forma más ansiosa que los hombres frente a las situaciones conflictivas de la vida. Entonces vemos los síntomas de la depresión. Es un estado de ánimo en donde puede manifestarse irritable o bajo, sentimientos de vacío o tristeza, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito o a menudo con aumento o pérdida de peso, sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dolores o malestares como dolores de cabeza, cólicos, problemas digestivos, cansancio o falta de energía, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza y abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio y pérdida de placer en actividades que antes le gustaban. El estrés, pues bueno, es el estado de cansancio mental provocado por las exigencias de un rendimiento muy superior al normal y suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Se puede caracterizar por el conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como supuesta física ante, como una respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, etcétera, ¿no? Entonces el estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda, y en pequeños episodios el estrés puede ser positivo como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar su salud. Vemos que entonces el estrés tenemos que se puede generar o sus causas pueden devenir de hábitos no saludables como una mala alimentación, dormir poco, fumar más y hacer menos ejercicio físico, beber alcohol y mayor consumo de café. Esto pues nos va a dar una respuesta en nuestro sistema inmunológico como disminuir las defensas, el aumento de la presión arterial y cambios en ácidos gástricos como problemas gastrointestinales. Que esto nos va a llevar conjuntamente a los problemas de salud, como por ejemplo aumento de riesgo en enfermedades de cáncer, herpes, gripe, aumento de riesgo en enfermedades coronarias y aumento de riesgo en trastornos digestivos como úlcera o reflujo. Entonces, ¿qué pasa en tu cuerpo cuando tienes estrés? Por mencionarles alguno, pues bueno, tu cerebro ordena la producción de neuropsina, una proteína que pone en marcha las reacciones químicas derivadas del estrés. También las glándulas suprarrenales segregan también cortisol, que se encarga de aumentar los niveles de azúcar en la sangre para asegurar que el cuerpo tenga energía suficiente y a la vez provoca que el sistema inmune se adormezca para ahorrar recursos inmunológicos y dar una respuesta eficaz ante la amenaza. De igual forma, tenemos que el cuerpo interpreta que estás en una situación de peligro, ya sea en el ámbito físico o emocional, por una amenaza real o irreal y se prepara para cualquier peligro. Las glándulas suprarrenales comienzan a segregar adrenalina y noradrenalina, que aumentan el ritmo cardíaco y la presión arterial, y aceleran la respiración y aumentan los niveles de azúcar en el organismo, preparándolo para un consumo extremo de glucosa. Entonces también se acelera la respiración, porque ante un peligro necesitamos oxígeno rápidamente para poder producir más cantidad o gran cantidad de energía. Y en cambio a la larga con una respiración rápida y entrecortada en realidad obtenemos menos oxígeno, lo que produce sensación de fatiga, acidosis de pH de la sangre y angustia, déficit de memoria, entre otros. Y bueno, también los sentidos de alerta, la vista y el oído se agudizan y el tacto se vuelve más sensible, lo que a la larga produce malestar emocional y agotamiento psicológico. También muchos músculos se tensan y bueno, pues el aporte de sangre oxigenada a la piel se reduce. Ahora vamos a hablar de las fobias. Una fobia es un miedo irracional, un tipo de trastorno de ansiedad en el cual el paciente tiene miedo implacable a una situación, a una criatura, lugar o cosa. Y las personas con una fobia hacen todo lo posible por evitar un peligro percibido que es mucho mayor en sus mentes que en la vida real.
Y si es confrontado con la fuente de su fobia, la persona sufrirá una angustia enorme que puede inferir en su funcionamiento normal. A veces puede conducir al pánico total. Y para algunas personas, incluso pensar en su fobia es altamente angustioso. Vemos que entonces la fobia es un miedo patológico y también se puede identificar como ese miedo intenso y desproporcionado, irracional, involuntario, una conducta de evitación persistente, desadaptativo y no es específico de una fase o edad determinada. Por lo tanto, según el DSM-5 tenemos fobias específicas, como también seguir los siguientes criterios. Y que se basa en que es un miedo o una ansiedad intensa por un objeto o situación específica, como volar, alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre. Y bueno, en el caso de los niños, la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o abrazos. Y el objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. Y bueno, pues también comenta que el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Ese es un criterio de diagnóstico del DSM-5 que sería conveniente analizarlo. Ahora los criterios de diagnóstico del CIE-10 dice que es presencia de alguno de los siguientes criterios, como el miedo marcado a un objeto o situación específico no incluido en la agorafobia o la fobia social. También pues habla de los síntomas de ansiedad ante la situación temida, como se definen en el criterio B, y de la agorafobia y se deben haber manifestado en algún momento desde el inicio del trastorno. Hablando de las distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos, tras los sentimientos negativos, como habíamos comentado, la ansiedad, ira o depresión, existen unos pensamientos irracionales que lo provocan y son las llamadas distorsiones cognitivas. Estos pensamientos ocultan, ignoran o disfrazan la realidad y harán estériles nuestros esfuerzos para conseguir lo que nos proponemos. De tal forma que las distorsiones cognitivas las podemos encontrar como el catastrofismo y se puede dar un ejemplo como qué desastre, imaginar el peor resultado posible. Las distorsiones cognitivas vienen entonces derivadas de Aaron Beck y comenta que es ciertos pensamientos que tenemos en nuestra mente distorsionados y que nos hacen tener un sentimiento y una conducta en particular. Por ejemplo, lectura de pensamiento. Estás pensando que, y eso quiere decir que creer saber lo que piensan los demás y por qué se comportan así. Por ejemplo, otra distorsión cognitiva de sobregeneralización. Creer que si ha ocurrido algo, ocurrirá otras muchas veces. Nunca aprobaré. O el pensamiento polarizado, interpretar la realidad en términos extremos y opuestos, no, tú o nadie. Y que también se le conoce como pensamientos dicotómicos. La personalización, donde pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con nosotros, como eso lo dices por mí. Entonces tenemos que los pensamientos automáticos se generan a partir de productos cognitivos con pensamientos e imágenes que ya están en nuestra mente y que interaccionan con el medio ambiente, con los esquemas que ya tenemos en nuestra mente y con las creencias que hemos crecido durante la vida. Eso nos da igual a pensamientos automáticos. Vamos a hablar de dos ejemplos de estos. Por ejemplo, un paciente agorafóbico quien piensa que va a tener un infarto cuando nota su corazón acelerado. Ahí vemos que tiene un pensamiento automático y generaliza una situación. El terapeuta que piensa algo de lo siguiente tras el fracaso en el tratamiento del primer paciente. Tengo que averiguar qué falló para tomar las medidas oportunas o bien está claro que no valgo para terapeuta, que es otro ejemplo de la distorsión cognitiva. Y pues bueno, aquí está en lista todas las distorsiones cognitivas o al menos la mayoría que son muy comunes y pueden manifestarse en varios de los pacientes o varias personas y que en algún momento es objeto de trabajo terapéutico. Bien, pues sean bienvenidos al bloque número 3 y si tienes alguna duda podrás contactarme por medio del foro de dudas académicas o por mensajería directa por medio de la plataforma. Mucho éxito.